Aunque hablamos que se origina entre la década de 1950 y 1959, también podemos históricamente hablar que ya en 1935 está la primera escuela de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. En esta época también podemos decir que se comienzan a hacer las primeras publicaciones acerca de lo que pasa en Latinoamérica. Podemos decir también que Octavio de la Suárez, conocido por su seudónimo de Suárez, es quien habló sobre la moral ética del periodismo en 1946 y también hizo un manual de psicología aplicada de periodismo en 1944 y el socioperiodismo, un examen de la escala mundial de las manifestaciones sociales de la prensa, escrito en 1948. Para finales de esta década, en el marco de la 10ª Conferencia General de la UNESCO reunida en París, surge la CIESPAL de la mano de Jorge Fernández y es el nacimiento institucional de la comunicación como disciplina científica en este continente. Ya para finales de 1959 podemos hablar que después de esta época ya existen 13 escuelas de comunicación en Latinoamérica, localizadas en Argentina, México, Perú y Venezuela. Ya iniciamos una nueva época, es la década de 1960 a 1969, que la podemos denominar como la movilización popular y la violencia. Según Vasallos de López, la investigación de la comunicación en América Latina debe analizarse frente a dos entradas. La primera, las condiciones sociales de su producción, y la segunda, el proceso de su producción, mientras que solo se evidencia una sola salida, la producción del conocimiento legítimo. En la década de los 60 se inició con la publicación por parte de la UNESCO de un inventario de disponibilidad de medios masivos en los llamados países en vía de desarrollo. El director de investigación de comunicación de la Universidad de Stanford, Wildor Scrapp, publicó en 1964 un libro abarcando tanto la problemática de la comunicación para el desarrollo como la comunicación de apoyo al desarrollo. Ya para finales de esta década podemos hablar de 35 escuelas que triplicaban el número de la década anterior. Aparecen en 1963 Comunicación y Cultura de Masas de Antonio Pasquil Greco y Conducta, Estructura y Comunicación de Liceo Verón en 1963. En 1967 la CIESPAL presenta su primer estudio significativo, haciendo un perfil morfológico y de contenido de los principales diarios de la región, titulado 2 semanas en la prensa latinoamericana. Ya para la década de 1970 a 1980 se puede hablar de tejidos asociativos y primeras evidencias de investigación empírica. En 1972, la CIESPAL aparece la primera publicación científica en clave regionalista latinoamericana, el Chasqui, la revista latinoamericana de comunicación, la cual desde su primera edición en 1978 publica 21 números que se contabilizan 71 artículos y ensayos sobre las primeras investigaciones de la región en idioma latinoamericano. Ya para 1974 se tiene constancia de 773 trabajos académicos en el repositorio de la CIESPAL. En ese mismo año, en 1974, Luis Ramiro Beltrán presenta su encuentro sobre la investigación de la comunicación en Latinoamérica, indagación con anteorejas. En 1978, en Caracas, Venezuela, surge la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, liderados por Antonio Pasquale y Luis Ramiro Beltrán, la ALAIC. En 1979 se realiza el primer encuentro latinoamericano de facultades de comunicación en Lima, Perú. Ya iniciamos entonces la década de 1980 a 1989, que la podemos llamar el nexo inquebrantable entre la cultura y la sociedad. Aparecen trabajos de Enzola Cooper de Colombia, Fuentes Navarro en 1987, en México Márquez Melo en 1982 y 1984 en Brasil. Entre 1982 y 1986 se elaboraron 16 boletines impresos que fueron ampliando la medida de FELAPAC. Para 1998 podemos resaltar la aparición
de la recepción crítica de la televisión de María Teresa Quirós, una autora peruana de 1988 que habla sobre la televisión en Latinoamérica y sobre todo en Perú. Para la época de 1990 a 1999, la transdisciplinarización de los estudios de la comunicación. Y para la década del 2000 podemos hablar del nacimiento de la conciencia científica en los estudios de comunicación hasta la actualidad.